Hola Juanita, ¿cómo estás? Gracias por venir. Este espacio es para conversar sobre cómo te está yendo en el colegio. Quiero que sepas que no es un examen ni es una evaluación que vaya a tener nota, no te preocupes por ello. Lo que sí es que te quiero pedir que seas lo más sincera posible para que podamos trabajar juntas en el problema que se está presentando. Claro, doctora. Seré sincera con usted. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Un poco nerviosa. No sé lo que me va a preguntar usted, doctora. Y yo sé, es totalmente normal tener algo de nervios. Muchas personas se sienten así al inicio de una entrevista, pero tranquila porque poco a poco, en lo que vayamos conversando con más calma, vas a ir entrando en confianza. No tienes que preocuparte. Todo lo que vamos a hablar aquí es confidencial. Quiero que tengas eso en cuenta y me interesa saber cómo te sientes con tus clases, más que todo, ¿no? Y con tus compañeros. Tú puedes hablar aquí con total confianza. Claro, no hay problema. Me cuesta un poco, pero puedo contarte. Juanita, cuéntame, a ver, ¿con quién vives? Mm, Vivo con mi mamá, mis hermanos menores y bueno, mi papá vive en otra ciudad. Mm, pero igual hablamos de vez en cuando. Ey, y cuéntame, cuando llegas del colegio, ¿tu mamá te suele preguntar cómo te fue o si necesitas ayuda con alguna tarea o algo? Mm, a veces sí, pero cuando ella llega cansada del trabajo. Solo pregunta rápido y luego se pone a cocinar o a atender a mis hermanos. Ah, y entonces en casa, ¿quién te ayuda con las tareas? A veces mi mamá, pero casi no tiene tiempo. Llega cansada, mis hermanos menores también necesitan ayuda. Y tus padres, tu mami, tu papi, ¿saben que tienes dificultades para leer algunos textos largos? Sí, pero creen que es porque no me esfuerzo. Yo sí intento, pero no me sale nada. ¿Y cómo reaccionan cuando te ven estresadas por las tareas? Bueno, mi mamá se desespera un poco, pero me dice que me apure. Yo me siento peor cuando me dice ella. Claro, comprendo. Y cuando me dices que te sientes peor, te sientes frustrada por tus tareas o de repente por la situación que estás pasando en el colegio, ¿hay alguien en casa con quien tú puedas hablar? Mm, Casi no. Mi mamá trabaja todo el día y llega muy cansada. Mis hermanos son muy pequeñitos. A veces le cuento a mi mamá, pero siento que no me entiende. No me entiende mucho y me dice que solo estudie más. Comprendo. Y con toda la situación que está pasando actualmente, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido últimamente? Más o menos, doctora. A veces estoy sentada en el salón mientras el profesor explica su clase, pero mi mente está en otro lado. Luego no entiendo la clase
y no sé cómo realizar mis tareas porque no presto atención, me distraigo muy fácilmente. Además, siento que no puedo seguir el ritmo de mis compañeros. Oh, y aproximadamente qué días o cuántos días de la semana te sientes así y en qué horas más o menos. Normalmente es todos los días, doctora. Por las mañanas no me da ganas ni de levantarme. Mm, ¿y eso cómo te hace sentir? Me siento frustrada y triste porque nadie quiere hacer grupo conmigo para los trabajos. Me aíslan. Mm. Y respecto a los trabajos, cuéntame un poquito sobre cómo organizas tu tiempo cuando de repente se acercan tareas o exámenes. Mm, Solo estudio, pero cuando hay un examen importante me resulta muy difícil. Ah, entiendo. Entonces, estudias principalmente cuando tienes trabajos solo urgentes, ¿correcto? Sí, me distraigo con mucha facilidad. Mm. Y cuando te estás dando cuenta de que te estás distrayendo, ya sea mientras lees o estudias, ¿qué es lo que intentas hacer para poderte concentrar de nuevo? Cuando intento estudiar o hacer mis tareas, me distraigo. Cuando veo el TikTok porque me gusta mucho y otras redes sociales, termino haciendo mis tareas con el chat GPT y me distraigo con facilidad. Casi siempre dejo el cuaderno un rato y agarro mi celular, eso sí me gusta, pero eso me distrae más. Otras veces intento volver a leer desde el comienzo, pero me aburro rápidamente y lo dejo para después. El tiempo pasa demasiado rápido y además en casa mis hermanos menores hacen demasiada bulla y no me concentro. Entonces, aparte de todo lo que me mencionas, el ruido también hace que te cueste concentrarte. ¿Y alguna vez has intentado alguna rutina de estudio fija? No, porque no sé cómo hacer, no tengo una guía, no tengo a nadie quien me oriente o me ayude. ¿Y tú crees que podrías buscar de repente un lugar un poco más tranquilo para estudiar y que tenga obviamente buena iluminación y que también te sientas cómoda en ese espacio? Es difícil, doctora, no tengo mucho espacio. Vivo en un lugar muy reducido. Mi casa es muy pequeña. Comprendo. Y cuéntame, cuando me hablas de tus hermanos, parece o me das a entender de que hay ciertos conflictos que se repiten con tus compañeros también, como un espejo. Tal vez estás repitiendo la dinámica que pasa en tu casa en la escuela. Mm, Puede ser, mis compañeros me hacen recordar a mis hermanos. Me fastidian, se burlan de mí siempre. Me maltratan y a veces también no quieren jugar ni prestarme sus cuadernos. Entiendo. Y volviendo un poquito al tema de tus hermanos, ¿cómo es el día a día con ellos? Ellos me fastidian todo el tiempo. Esconden mis juguetes, mis cuadernos, mis cosas. ¿Y por qué crees que ellos actúan de esa manera? No lo sé, doctora. Mm. Y pues hablando un poquito más sobre los textos largos.
¿Qué es lo que más se te complica o tú sientes que se te complica cuando lees un texto? Mm, No comprendo mucho el vocabulario. Me falta tiempo para leer todo el texto. Mm. Los temas que nos da el profesor me aburren. Me pierdo, estoy leyendo y de la nada mi mente está en blanco porque pienso en otras cosas y me distraigo fácilmente. Ujú. Nuevamente escucho que me mencionas sobre que te pierdes cuando el profesor está hablando. Cuando mencionas esto, ¿puedes contarme algún caso reciente, algún ejemplo o algo último que te haya pasado en esa situación? Sí, hace poco, por ejemplo, mm, como no comprendo algunas palabras, me distraigo y me Ujú. acuerdo de un video que vi en el TikTok. Eso me pasó hace poco, hace una semana, en la clase de comunicación. Entiendo. Entonces, quiere decir de que tu atención se está yendo hacia otras cosas cuando sientes que de repente el texto se vuelve un poquito pesado, difícil o confuso. Cuéntame, ¿qué pasó después de esta situación? ¿Qué pasó en esa clase? La profesora pidió que, que comentáramos el texto y yo no sabía qué decir. Me dio mucha vergüenza porque todos ya estaban hablando y yo ni había terminado de leer, doctora. No entiendo. Entonces debió ser incómodo para ti. ¿Qué decidiste hacer en ese momento? Me quedé callada. La profesora preguntó directamente y solo dije que no entendí bien. Algunos compañeros se rieron bajito y me hicieron sentir peor. Me sentí muy triste ese día, doctora. Ay, Juanita, gracias por confiar y contarme esto que me estás diciendo. Quisiera saber si esto que me mencionas te pasa con cualquier tipo de texto o algunos sientes que de repente son más difíciles que otros. Me pasa con casi todos. Cuando son muy largos y más aún cuando no me gusta el tema, Y con textos más cortos o con temas que de repente sí te interesan, ¿te ocurre lo mismo? cuando es algo que me gusta, como historias o cosas de animales, sí puedo leer mejor, pero igual me distraigo hay veces. Está bien, eso me ayuda un montón a entender. También quisiera saber cómo te sientes cuando tienes que, no sé, de repente leer en voz alta en la clase, delante de todos tus compañeros. Me da vergüenza leer frente a mis compañeros porque pronuncio mal las palabras y me siento mal y siento que todos se burlan de mí. ¿Y realmente has presenciado alguna situación donde se hayan burlado de ti o tal vez es una sensación tuya cuando estás leyendo? Mm, Algunas veces, sí, cuando me trago escucho risitas o alguien dice, ay, no sabe leer, aunque la Miss los calla, pero igual me quedo pensando en eso. Eso debe afectarte mucho. ¿Y qué piensas tú en esos momentos en específico? Que todos piensan que soy tonta, que soy la que menos entiende.
Me pongo nerviosa y leo peor. Es muy comprensible que te pase eso, que sientas eso, que pienses eso. Cuando uno se siente observado o juzgado, de repente en este caso, la lectura o cualquier cosa que estés presentando se vuelve un poco más difícil. ¿Hay algún momento en el que sí te hayas sentido de repente un poco más en confianza al leer? Mm, Quizás cuando estoy sola en casa, ahí sí puedo leer en voz baja y sin que nadie me mire, pero igual a veces no entiendo. Me parece importante eso que dices. Cuando estás sola, tranquila, puedes leer mejor. Eso nos muestra de que tu dificultad no tiene que ver con que no puedas aprender, sino con el ambiente que te está rodeando, la presión, las distracciones, el ruido. Si te parece, más adelante podemos buscar algunas estrategias para poderte ayudar con eso. ¿Está bien? Mm, Sí, me gustaría aprender a leer mejor. A veces siento que todos avanzan, menos yo. Mm. Y cuéntame, Juanita, ¿qué sueles pensar antes de participar en la clase? Lo primero que se me viene en la mente es que voy a leer mal y que todos se van a reír de mí. ¿Y qué es lo que más te preocupa? ¿Equivocarte o que los demás se rían? Y los demás se rían porque siento que se burlan de mí y me parece que me hacen a un lado y eso me pone muy mal. Comprendo. ¿Y hay algún curso que sí disfrutes más? ¿Por qué? Sí, me gustan las matemáticas porque no tengo que leer textos que me aburren o lecturas muy largas. Entiendo. ¿Qué emociones aparecen cuando te entregan una lectura muy larga? Siento frustración y tristeza porque sé que no la voy a entender y siento que no sirvo para eso. No tienes por qué sentirte frustrada, ya que eres una niña que eres muy inteligente y capaz. Si tuvieras que decir de repente una cosa en la que te sientes fuerte o buena dentro del curso de comunicación en específico, ¿cuál sería? Creo que cuando son trabajos creativos como hacer afiches, resúmenes con dibujos, me va bien. También me gusta cuando tenemos que hacer exposiciones cortas, aunque igual me pongo nerviosa. ¿Y recuerdas alguna vez en la que sí hayas entendido un texto o te hayas sentido satisfecha con lo que leíste? Tú analizando un poco más ese contexto, ¿qué crees que te pudo ayudar en ese momento? Sí, una vez entendí un texto corto sobre animales. Era más fácil y el profesor lo explicó antes. También lo leí varias veces y como me gustaba el tema y no me aburrí, Y si pudieras mejorar una cosa en la relación entre tú y la lectura o las tareas del colegio, ¿qué es lo que te gustaría cambiar primero? me gustaría poder concentrarme más y no distraerme tan rápido. Siento que si pudiera enfocarme, entendería mejor y no me quedaría atrás. Listo, perfecto. Entonces, regresando un poquito al contexto familiar que hablamos inicialmente, ¿te gustaría tener o sentir algún apoyo para tus tareas? Sí, me gustaría, pero mis padres no lo pueden pagar porque no tienen plata, no les alcanza. ¿Cómo describirías un día
típico en tu casa después de que todos llegan del colegio o del trabajo? Y bueno, casi siempre llegamos todos cansados. Mi mamá se recuesta un rato porque llega agotada. Mis hermanos empiezan a jugar por toda la casa y ahí sí se vuelve medio ruidoso. Comprendo. ¿Y tus padres suelen preguntarte cómo te fue en el colegio? A veces sí, cuando hay tiempo, no todos los días. Y cuando mi papá me llama, casi siempre terminamos hablando de otras cosas. Entonces, ¿en tu familia no hablan o hablan sobre tus tareas o cómo te sientes en el colegio? Hablamos, pero muy poquito. Siento que cada uno está en lo suyo. Entiendo. Y cuando tienes una tarea, digamos, difícil, ¿a quién acudes primero? Yo siempre intento hacerlo sola primero. Y si ya estoy muy perdida, le pregunto a mamá. Pero como dije al inicio, ella casi siempre está ocupada en sus cosas. Mm. ¿Y tienes un horario fijo para hacer tus tareas o cada día es diferente? Cambia bastante. Depende de la hora en que llegue. Y si mis hermanos están haciendo bulla, me desconcentro. ¿Y tu mamá te ayuda a organizar tu tiempo o a recordarte de repente algunos de tus pendientes, algunas de tus tareitas? No mucho. Mi mamá tiene miles cosas en la cabeza, entonces se olvida de lo que yo tengo que hacer. Mm. ¿Hay algún momento del día donde tú sientes que estudias mejor o te concentras más? Sí, cuando ya todo se calma. Por ejemplo, después de cenar es cuando más tranquila está la casa. Entiendo, de noche prácticamente. ¿Y qué haces cuando no entiendes algo y estás sola? Suelo buscar en internet y si igual no entiendo, lo dejo para después. A veces me frustro y lo dejo nomás. Y cuando sacas una buena nota, ¿cómo reaccionan tus papis? Bueno, mi mamá se alegra bastante. Mi papá me felicita por teléfono. Luego mi mamá me abraza. Se nota que están contentos. Y de repente cuando en una nota no te va tan bien, Ahí sí, me dicen que tengo que esforzarme más y a veces se molestan un poquito. ¿y tus papás te han dicho qué expectativas tienen sobre tus estudios? Sí, quieren que termine el colegio con buenas notas y que pueda estudiar algo más adelante. ¿Y sientes presión respecto a eso o a tus notas? Poquito sí, porque no quiero decepcionarlos. Mm. Eso a veces me pone triste. Claro, comprendo, es totalmente necesario que tú me puedas decir lo que estás sintiendo. Y también quisiera saber cuántas, o mejor dicho, si cuentas con los materiales suficientes para estudiar. Es decir, te doy un ejemplo, cuentas con buena luz, con buen internet, o si tienes los cuadernos, tus útiles escolares. Sí, sí tengo, aunque a veces el internet falla, pero en general sí cuento con casi todo. ¿Y tienes acceso a algún celular o alguna computadora cuando lo necesitas para hacer tus tareas?
Bueno, cuento con el celular de mamá. Sí, pero lo comparto con mis hermanos, porque computadora no tenemos. Mm. ¿Y hay alguien que podría ayudarte, aunque sea unos minutitos en el día con tus tareas? Sería mi mamá, pero solo a veces porque llega demasiado cansada y tarde. Mm. ¿Y cómo influye el ambiente emocional de tu casa en tu forma de estudiar? Mm, Cuando todos están tranquilos, me va mejor, pero si discuten con mis hermanos, están inquietos, me distraigo rapidísimo. Entiendo. Entonces, a veces te cuesta estudiar porque pasan estas cosas que me mencionas o de repente cosas que te preocupan en casa. Sí, sobre todo cuando mamá se enoja o cuando siento que hay tensión en la casa. ¿Y en tu familia se apoyan entre sí cuando alguien está estresado por el colegio o de repente por el trabajo? A veces sí, pero depende del día. Hay días en que todos están apurados. Claro. ¿Y tus hermanos te piden ayuda con sus tareas? ¿O tú les pides ayuda de repente a ellos? Ellos sí me piden ayuda, pero yo no puedo pedirles a ellos porque son muy pequeños. Mm. ¿Crees que ellos influyen en que puedas estudiar tranquila? Sí, porque hacen ruido. Pues no es su culpa, pero sí me distraen. ¿Han intentado estudiar juntos, aunque de repente no tengan los mismos trabajos? Sí, una vez lo intentamos, pero se pusieron a jugar y ya no funcionó. Claro, entiendo, sí, a veces pasa cuando son niños más chiquitos. Entonces, conversando así entre tú y yo, ¿qué tipo de apoyo de repente te gustaría recibir específicamente de tu familia, tal vez de tu mamá? Me gustaría que no sé, que me expliquen cuando no entiendo algo o que me ayuden a organizarme mejor. ¿Qué te haría sentir más acompañada cuando estudias? Que alguien esté conmigo un ratito. No sé, no necesariamente explicándome, sino como para no sentirme que estoy sola en todo. Comprendo. Bueno, Juanita, en serio, muchas gracias por conversar el día de hoy conmigo. Sé que de repente te he hecho muchas preguntas y que algunas las puedes haber sentido muy íntimas o personales, pero has hecho muy buen trabajo. Hoy día hemos identificado varias cosas importantes. Tengo que en casa a veces hay ruido y esto afecta tu concentración. También que por el trabajo de tu mami y de tu papá no siempre tienen tiempo para apoyarte. Tu papá, por ejemplo, no está en esta ciudad y tu mamá siempre llega cansada. Que haces tus tareas en un ambiente compartido con tus hermanitos, lo cual de repente puede generarte algunas distracciones. em, que te gustaría tener más acompañamiento académico, pero actualmente no es posible o no estás recibiendo ese acompañamiento y que además te pones nerviosa cuando participas en clase. Y esto también pues influye en tu comprensión lectora, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a entender mucho mejor tu situación. Quiero que entiendas
que esto que estoy mencionando o esta sesión no es para juzgarte, sino para poder buscar contigo algunas formas de poder mejorar tus hábitos y algunas estrategias, ¿no? Que te puedan ayudar a estudiar. Antes de cerrar la sesión, ¿hay algo que quisieras agregar que de repente no hayamos mencionado? No, creo que eso es todo, doctora. Más bien, gracias por escucharme y apoyarme y guiarme. Perfecto, Juanita. En la próxima sesión vamos a empezar a trabajar algunas estrategias concretas para poderte ayudar a mejorar tu comprensión lectora. Esto va a hacer que te sientas más segura cuando participes en clase. También vamos a ver algunas ideas para estudiar mejor en el ambiente que tienes en casa. Gracias nuevamente por tu honestidad, por tu confianza. Has hecho un excelente trabajo, como ya te dije. En la próxima sesión vamos a empezar a trabajar con las estrategias que te menciono y vas a ver que todo va a ir mejorando. Gracias nuevamente. Gracias, doctora. Hasta pronto.